Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en un momento tan lindo, tan especial. La verdad que Dios siempre tiene cosas maravillosas para con nosotros y es mi anhelo que Dios siga respaldándoles, bendiciéndoles. El estar en cuarentena no es motivo por qué estar preocupados, sino al contrario, es un tiempo que Dios nos permite para poder oír su palabra, meditar en su palabra. Así que nuestro tema de ahora tiene que ver cuando estamos en la presencia de Dios. Realmente, hermanos, la presencia de Dios es tan linda, es hermosa, y vemos en la Biblia ejemplos de cómo la presencia de Dios se hizo real. A eso se le llamaba la Shekinah de Dios, o sea, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios moviéndose. Y cuando uno empieza a analizar esta situación, qué hermoso, me llama la atención básicamente la evidencia registrada en Isaías 6, del 1 al 8. La evidencia que está ahí registrada. ¿Cuál es el factor? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre se encuentra bajo la presencia de Dios? O en pocas palabras, cuando el hombre es sometido a la presencia de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Veamos mejor lo que dice Isaías 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas se llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mis amados hermanos, aquí vemos una clara manifestación de la gloria de Dios. Vemos aquí ángeles adorando, serafines, ¿verdad? Querubines. Vemos el centro de la adoración en Dios. La palabra de Dios dice que el año que murió el rey Usías, el profeta vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Las faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno y otro decían siempre: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ellos están declarando: toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermano, esto es realmente la evidencia exacta de la gloria de Dios. Isaías estaba lleno de la gloria de Dios. Estaba viendo la presencia de Dios en ese lugar. Pero hay algo importante, hermano. Estas son evidencias reales de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, se equivocan con la presencia de Dios? La presencia de Dios no es emocionalismo, hermano. No quiere decir que solo porque yo estoy emocionado, grito, salto, lloro y estoy ahí y esa es la presencia de Dios. No, la emoción no me conduce a la presencia de Dios. Al contrario, la presencia de Dios toca mis emociones. ¿Ven la diferencia? O sea, si yo puedo estar en un ambiente bien emotivo, pero ahí no está la presencia de Dios. Pónganse, por ejemplo, en esos conciertos de rock donde se pone toda la emoción al límite, full, una emoción completa. Pero la gente está saltando, gritando y haciendo tantas cosas. Pero eso no quiere decir que ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos han confundido eso? Han hecho de la presencia de Dios un ambiente emocionalista y creen que eso es, la gente está esperando esa emoción. ¿Saben cuál es el problema? Cuando la emoción falla, es como la efervescencia. Usted mete la pastilla efervescente y termina la espuma y ya queda solo el agua. Pues así pasa, o sea, la emoción solamente es la efervescencia. La gente cree que esa es la presencia de Dios y al contrario, se dan después viendo que no, solamente fue la emoción. El rato, el momento estuvo bonito. Y entonces eso no es presencia de Dios. Otros creen que la presencia de Dios tiene que ver con razonamiento. Razonamos.
En cuanto al razonamiento, podemos ver esto. ¿Cuántas veces, hermano, el ejemplo más básico del razonamiento es cuando Israel está en una gran batalla y la gente razonó y dijeron, si llevamos el arca a la batalla, Dios va a estar con nosotros. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios va a estar con nosotros. ¿Y cuál fue el gran chasco, la gran decepción que se llevaron? Que realmente el arca fue llevado a la batalla. La gente gritó de contenta porque estaba el arca. Ellos razonaron, aquí está el arca, aquí está la presencia de Dios. Y es todo lo contrario. Capturaron el arca y mataron a todos. Mi hermano, muchas veces nos dejamos llevar por nuestra razón y creemos de que ahí está la presencia de Dios y nada que ver, ¿verdad? Cuando gente está razonando y dice, no, Dios está conmigo, hermanos, mire cómo Dios me bendice, cómo Dios me levanta. Y en pecado, hermano, ¿verdad? En nuestra razón creemos que está la gloria de Dios ahí. Y en pecado, actuando mal, ofendiendo, dañando, actuando mal, ¿verdad? Faltándole el respeto a los demás. Y no. Ahí no hay razón, ahí no está la presencia de Dios. La evidencia, hermano, el fruto del Espíritu. Por eso Jesús dijo, miren el fruto. Pero cuántas veces razonamos, Israel le había llevado el arca, creyendo que al llevar el arca a la batalla iba a estar la gloria de Dios, iba a estar la presencia de Dios. La razón nos llevó a eso. El resultado fueron quebrantados, fueron decepcionados. La presencia de Dios no es producto del hombre, obra del hombre, el esfuerzo humano. Hermano, Dios no actúa como nosotros actuamos, ¿verdad? Yo no voy a diseñarle a Dios, ni lo voy a encajonar a Dios, ni le voy a decir lo que Él debe de hacer. Recuerdo el caso de Salomón construyendo un templo. Él dijo, he construido este templo para Jehová, pero ni la tierra es el estrado de sus pies, decía él. O sea, él estaba consciente de que el esfuerzo humano no puede encajonar a Dios, ¿verdad? No es eso. Entonces, importante entender esto, hermanos. No es producto del esfuerzo humano. La presencia de Dios no es producto de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hermanos, analicemos. ¿Qué produce la presencia de Dios en una persona? Cuando usted y yo estamos de ver en la presencia de Dios, ¿cuál es la evidencia bíblica? ¿Cuál es la evidencia de la palabra de Dios cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios? Cuando de ver en la presencia de Dios es real ahí. ¿Qué es lo que vemos? Analicemos el versículo 5 y 8. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vean esto, analicémoslo bien. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Veamos esto. Número 1. Vemos ahí que cuando la persona está en la presencia de Dios, cuando la persona se ha metido en la presencia de Dios, esa misma presencia de Dios lo lleva a usted a revelarle su propia condición pecadora. En pocas palabras, todo aquel que se mete en la presencia de Dios no sale igual, hermano. Todo aquel que se mete en la presencia de Dios va a descubrir su pecado. Va a entender que somos indignos de estar en su presencia. El pecado es revelado. Hay un verdadero arrepentimiento cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios. ¿Ven la diferencia? Hermano, realmente es aquí entender esta situación. La presencia de Dios me revela mi condición humana. O sea, el primer factor cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios es que no nos sentimos dignos de estar allí. Hay, hermano, un genuino arrepentimiento. Hay un deseo ardiente de querer hacer las cosas bien, de ponernos a cuentas con Dios. La presencia de Dios me lleva a ese nivel. Usted se ha fijado cuando exponemos un poco de mantequilla al frente del calor de una vela o al frente de la cocina en una llama de fuego. ¿Cuál es la respuesta de la mantequilla en el calor, en la llama? Se derrite. Pues así es, hermano. Nuestro pecado se derrite en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Importante entender esto, hermano. Es que Dios nos está viendo de esa manera. Cuando nosotros
amamos el pecado, ¿verdad? Ofendemos a Dios y queremos estar lejos de Dios. Pero cuando realmente nosotros amamos a Dios, esta es nuestra oportunidad para poder ponernos a cuentas con Dios. Cuando yo amo mi pecado, el estar en la presencia de Dios me ofende y por eso no quiero estar. No me quiero salir corriendo de ahí porque hay presencia de Dios. Hay una fuerte presencia de Dios y eso me hace que yo no quiera estar ahí porque yo amo mi pecado. Pero realmente cuando yo amo a Dios, el estar en la presencia de Dios, eso me hace que yo me pueda poner a cuentas con Dios mismo. La santidad de Dios no me permite estar tranquilo cuando yo soy inmundo y estoy mal delante del Señor. Aleluya. Hermano, realmente ese es estar en la presencia de Dios. Segunda evidencia, hermano, es que la presencia de Dios, hermano, que mire, hay una verdadera santificación de parte de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios hay una verdadera santificación. Dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Gloria al Señor. Una verdadera santidad. La verdadera santidad de Dios está cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios. Hay una santidad, hermano, fabricada muchas veces por uno mismo. Y la gente dice, ay, qué hombre más santo, qué mujer más santa. La forma como habla, la forma como se desarrolla. Y esa es la apariencia. Y realmente, hermano, los sacrificios personales de uno no nos llevan a ser santos. Hay gente que pasa más metida en ayunos, en vigilias, en oración. No estoy en contra de esto, pero estos esfuerzos humanos no me llevan a ser santo. ¿Qué es lo que me santifica? El estar en la presencia de Dios. Dios toca, Él santifica. Hay una limpieza profunda en el corazón cuando esto viene de parte de Dios. Es más, Jesús dijo que la palabra nos santificaba. O sea, qué interesante cuando uno puede decir que el obedecer la palabra me santifica. Nos llegamos a ser santos a Dios al estar en su presencia y al tomar la palabra en nosotros. Entonces, hermano, la santidad es un trato especial de Dios con uno. Significa que entonces yo ahora puedo aborrecer el pecado. Cuando usted llega a un nivel de que no ama el pecado, aborrece el pecado, usted es una persona santa. Es más, la gente lo va a ver a usted como persona santa. Usted no tiene por qué andar diciendo, miren qué santo soy. ¿Verdad? No, es lo contrario. Moisés estuvo en 40 días allá con Dios en la montaña y cuando regresó, la gente que le decía, Moisés, cúbrete la cara porque tú eres santo. La santidad ofende a los demás. ¿Qué le parece? La santidad de Moisés ofendía a los demás. Hermano, Dios nos llama a esto. O sea, cuando usted esté en la presencia de Dios, cuando de veras usted ha llegado a la intimidad, a la presencia de Dios, usted será una persona santa. Y usted será una persona que Dios lo ha tocado y le va a quitar su culpa y va a ser limpio su pecado. En tercer lugar, la presencia de Dios, hermano. Mire, usted va a poder oír la voz de Dios, va a poder conocer la voluntad de Dios. ¡Ay, qué feo es cuando yo creo estar haciendo lo que Dios dice y estoy lejos de la voluntad de Dios! ¡Qué horrible es eso! Nos parecemos como al apóstol Pablo, que creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, andaba matando a los creyentes, matando a los cristianos, encarcelando a los creyentes. Y así él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y destruyendo la misma obra de Dios, destruyendo lo que Dios quiere? Qué feo es ese, no encontraron en esas circunstancias. Pero la presencia de Dios me encamina, la presencia de Dios me hace ver cuál es la voluntad de Dios. Es la presencia de Dios la que me permite redireccionar mi vida. Dice Isaías 6:8, perdón. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermano, estoy entendiendo la voluntad de Dios, puedo discernir la voluntad de Dios, estoy conociendo qué es lo que Dios quiere. Cuando estoy en la presencia de Dios, entonces sí me es fácil entender la voluntad de Dios y decir, yo haré la voluntad de Dios. Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios necesitaba a un heraldo, Dios necesitaba a un vocero, Dios necesitaba a alguien que hablara la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Y claro, estoy en la presencia de Dios, Isaías está en la presencia de Dios,
oyó, conoció, distinguió, dijo, Dios me quiere usar a mí. Hermano, esa es la voluntad, esa es la presencia de Dios, eso está en la presencia de Dios, yo estoy en la voluntad de Él, conozco la voluntad de Dios, puedo oír la voluntad de Dios. En cuanto al lugar, cuando yo estoy en la presencia de Dios, entonces yo estoy dispuesto al llamado de Dios. Hay disposición al llamado de Dios. Yo puedo discernir el propósito de Dios para mi vida. Es lo que dice Isaías 8. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, estoy dispuesto. Estoy entendiendo, he sido sanado por Dios, he sido restaurado por Dios. Entonces ahora estoy listo para servir a Dios. Mi hermano, ¿cuánta gente se involucra a servir al Señor y no está lista? No ha estado en la presencia de Dios, no sabe qué es lo que Dios quiere. ¿Qué llegamos a hacer, hermano? Problemas. Por eso es importante la presencia de Dios. Entonces me prepara para poder ejercer el llamado de Dios. Es la presencia de Dios la que me da la capacidad, la gracia para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando la presencia de Dios me permite que yo esté dispuesto al llamado, a discernir el propósito de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuáles son los beneficios o resultados personales cuando nos mantenemos en la presencia de Dios? Realmente, aquí hablemos ya un poquito más concreto. Cuando usted y yo nos metemos a la voluntad de Dios, hermano, entonces, ¿cuáles van a ser los resultados personales para su vida? Número 1, usted va a poder ver la voluntad de Dios cumplirse. Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les va a conceder. O sea, usted ejecuta la voluntad de Dios, va a poder ver milagros constantemente. Usted va a poder hacer la voluntad de Dios, va a poder ver cumplida la voluntad de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, va a poder ver a Dios obrar, hermano. Segundo aspecto, habrán enemistades con la carne, hermano, con el mundo, con los demonios. Pero va a haber victoria porque usted anda en la presencia de Dios. O sea, no crea que está en la presencia de Dios, no va a tener crisis, no va a tener dificultades. ¿Cómo no? Van a haber enemistad, va a haber problemas, va a haber batalla, van a haber dificultades. Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos cada cual serán de los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que la pierda por causa mía la encontrará. Hermano, o sea, va a haber conflicto. La carne siempre quiere las cosas del mundo. El espíritu quiere las cosas de Dios. Entonces va a haber conflicto. Pero estar en la presencia de Dios me permite entender que estos conflictos son pasajeros. El estar en la presencia de Dios me hace ver de que realmente Dios hará grandes cosas. En tercer aspecto, hermano, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, otro de los beneficios es que vivimos en santidad para Dios. Y Dios es tan real, hermano. De veras les digo, Dios es tan real cuando la persona vive en la santidad para Dios. Dice Salmo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. O sea, respiramos en la voluntad de Dios, andamos en la voluntad de Dios. Hay un anhelo ardiente de honrarle, de glorificarle. Cuarto, la misma presencia de Dios es un escudo, una fortaleza, es una seguridad para su vida, hermano. Oh, qué hermoso saber esto, hermano. La misma presencia de Dios, a pesar de que va a tener conflicto, pero la misma presencia de Dios es su escudo, es su respaldo. Solo el Salmo 91 nos da una gran, base, una gran fortaleza. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de la trampa del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirás con sus plumas y bajo sus alas hallarás su refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha a la sombra, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. Hermano, esas son promesas tremendas de estar en la presencia de Dios.
Dios mismo es nuestro escudo, es una fortaleza, es una seguridad tremenda para nuestra vida. Y lo más hermoso, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, hermano, somos el canal de bendición para los demás. Entonces es hermoso saberlo, soy canal de bendición. Hermano, dice Mateo 28:19, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las demás naciones, bautícelas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Somos canal de bendición. Somos canal de bendición, hermanos. Qué interesante saber esto. Somos el canal de bendición cuando estoy en la presencia de Dios. Entonces Dios me puede usar. Mi amado, mi hermana, de veras les digo, la presencia de Dios no es emocionalismo, no es razonamiento, no es un producto humano. La presencia de Dios, cuando el hombre se encuentra en la presencia de Dios, su pecado le es revelado. Hay santidad, o sea, hay una verdadera santificación de parte de Dios. Cuando usted se encuentra en la presencia de Dios, en tercer lugar, hermano, usted puede discernir la voz de Dios, puede oír la voz de Dios. Y en cuarto lugar, usted está dispuesto a obedecer al llamado del Señor. Entonces pueden ver, hermano, lo importante de entender la voluntad, de estar en la voluntad de Dios, de amar la voluntad, de conocer la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Entonces usted va a poder discernir la voluntad de Dios, aunque va a haber problemas con su cuerpo, su alma, su espíritu contra el mundo, ¿verdad? Va a haber esa guerra espiritual, pero usted va a tener la protección de Dios. Dios va a ser tan real en su vida. Y al final, Dios es su seguridad y usted es un canal de bendición para los demás. Es mi anhelo, hermanos, que amemos la voluntad de Dios, que amemos, el estar en la presencia de Dios, que Dios nos use en nuestras vidas y todo el tiempo andemos en su presencia. Hermano, aquí en Isaías hemos descubierto esa riqueza, esa bendición el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida, el efecto de la presencia de Dios en nosotros.